cago en tu puta madre! Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Pegasus de Pegasus Clan, transmitiendo en directo desde el sur de España y estamos aquí con un nuevo vídeo. Esta vez un vídeo especial porque es el primero que subo a mi canal de este tipo. Es un vídeo de reacción porque a petición de dos suscriptores, Juan Morales y Franklin GTA, ¿vale? Concretamente, que me han comentado que se podía subir este vídeo. Desconocía que existía este vídeo, la verdad. Sé que es de miedo, pues me lo ha puesto en el comentario, que es de terror, ¿verdad? Si no me dice nada, no sé tampoco de lo que va, ¿vale? Y nada, si os gusta lo que es este tipo de vídeos, pues os agradecería que me lo dejáis en comentarios, pues así seguir subiendo este tipo de vídeos de acción. Ya hace tiempo que no subía vídeos de terror, el último que subí fue Outlast, pero como bien todos sabéis se me estropeó el PC y ya prácticamente no lo voy a subir, porque ya a veces el juego está desfasado, ¿vale? Pues nada, lo voy a ver en directo con ustedes, no lo he visto todavía, ni lo he visto yo, ni lo he visto en ningún youtuber, la verdad, porque es que desconocía este vídeo. Mi recomendación que siempre os hago es que cada vez que veáis un vídeo de miedo, pues os pongáis la luz bajita, ¿vale? Prácticamente a oscura. Yo tengo un poquito de luz porque si no sería un 2.0. Y los cascos que esté bien fuertecitos, yo lo tengo a tope. Y si es de noche, mucho mejor. Ahora mismo son las 11:30 aquí en España, ¿vale? De la noche. Y nada, vamos a ver el vídeo, ¿vale? Pues venga, hacemos un pequeño transición y estamos con el vídeo reacción. Bueno, chavales, ya estamos aquí, ¿vale? Con este vídeo. Recordad que lo estoy viendo en directo con ustedes, ¿eh? No sé de qué va. Bueno, sé que es de miedo, pero no sé cuáles son las escenas y eso, ¿vale? Ya tengo los cascos tan a tope que no... Vamos, me han reventado los oídos. Pero así como se disfrutan mejor estos vídeos. Venga, vamos a ver. Sobre un nota que se ha despertado, ¿no? Habría que una borrachera anoche del 15 y esta nota con... A ver qué dice. Yo lo siento, yo no sé mucho inglés, ¿vale? Y sé poco, vamos. Algunas cosas se las cojo, pero otras cosas no. Por lo que me he enterado más o menos que, yo qué sé, que está buscando una pastilla o algo. Porque le duele la cabeza o el culo, yo qué sé, algo le duele. Let's turn that damn thing off. Es mejor apagar el televisor, yo, me está reventando los oídos, hijo. Hombre, ordenado, lo que se dice ordenado no es. Huh. A wedding magazine? ¿Te gusta la revista Guarrilla, no? 24 del 4, hay una fecha ahí puesta. What's that? Dad was such a drag? No sé, de un salchichón ha dicho, yo qué sé. Tampoco me haría mucho caso, ¿eh? Ya empezamos con el reloj.
Coño, The last thing I wanna do un right mando now de is la play a Play. game. Vamos, eso es la... Vale. Un mando de la Play 3. Ya voy a poder poner una Play 4 ya. Que no, los de Play 3. Arriba los de Play 3. Pretty. Sé que es guapa. Parece que no es su casa. El nota está más perdido que Marco buscando a la madre. Coño, este tiene que ser YouTube algo. Dos pantallitas y todo ahí. No. Los dueños de la casa Warlock son un ratito, vamos. No de mierda al plato, va para comer ahí. Después entra mil cosas. Un trozo de pizza. Las 2:10. Ha cambiado, las 2:11. 6 members of one. Chalmers, we again hope to keep you in suspense. La música de los años 70 o 60 por ahí. No, la casa... El sitio es guapo, ¿eh? Y la casa es guapísima, ¿eh? Le pasa que te más mierda que un sejamones. Ahora otra cosa, los gráficos son de puta madre, ¿eh? Son muy buenos, ¿eh? Se la han currado pero bien, ¿eh? De momento tranquilita la cosa, ¿no? Que estaba mirando, se estaba duchando alguien, ¿no? Asqueroso. El nota está dando más vuelta que marico en la feria, pero vamos. Las 2:21. Han pasado 10 minutos. Me cago en la madre que parió. Joder, tío. Y eso que ha sido un de esos del café. Pero por eso hay que tener los auriculares fuertes, tío. Pues ese ruido de mierda, tengo que pegar sustitos buenos. La madre que me parió. Joder, entre las tostadas y el café, vaya el desayuno me van a dar. ¿A quién? ¿Qué pasa? A fu. Ya está el nota con el martillito pegando porrazos. En Auslavia también un nota pegando con el martillo en la casa. Ya está aquí también, el nota con el martillito. Y esas sombras, ¿qué coño son, tío? Mira las sombras, tío. De las puertas y de las paredes. Mira, ¿eso qué es, tío? Esas sombras, tío. Coño.
Yo sé poco de inglés, ¿vale? Por lo que he escuchado, ha dicho te estoy viendo. Pastilla. Un iPhone 6. Y lo puta I don't tener need that right now. en el puta tener una Play 3 y un iPhone 6. Sí, religiosos son desde luego, vamos. Él está buscando algo, tío. Huh? Más pastillas. Yo no te era un yonki, tío. Son de pastillas de todas clases, vamos. Ah, vale, vale, que estaba buscando Oh, una... thank God. Vale, estaba buscando una pastilla, claro, ¿verdad? Just need some water now. Esto le dolería la cabeza o el culo, yo que sé. Ahora que le duele que te van a dar una pastilla. O la taja que te di anoche. Que habrán hecho... Su puta madre. Ay, no sé lo que ha dicho. ¿Y se acuerda que son, tío? Eso parece... está indicando para dónde tiene que ir, tío. Además que está apuntando a esa puerta. I gotta take a leak. Cada vez que se acerca se abre el grifo, vamos. Ojo. Ya empezamos. Se avecina sustito gordo. A la que está buscando, no ha encontrado ya no ha encontrado ya la pastilla, hijo. Oh, there it is. Tú eres un cotilla, tío. Ah, una linterna. Un clásico, vamos. Yo estoy sudando de un viaje, tío. Vamos, a las 11:30. 32 grados. Tiene huevo, ¿eh? Y no he puesto el ventilador porque si no se escucharía un ruido aquí en el micrófono que no veas. Siempre está en el cuarto baño, tío. Anda, Listerine. Buena publicidad. Mira, va a ser que tengo yo. That's just great. Se fue la luz. Qué raro que se vaya la luz. Me estoy poniendo nerviosito. Cuando empieza la música así fuerte. Me cago en... ¿Qué era eso, tío? ¿A dónde se ha metido? ¿Eso qué era, tío? Pero sal, vete ya, hombre, vete ya. Vamos, yo pego un cajerón y estoy yo ya fuerola. Anda, y gritito. Vamos, no será tan gilipollas de subir, vamos. No, para allá con dos cojones. Ole tus huevos, tío. Ole tus huevos. Vamos. Yo voy a subir enseguida por los huevos. No, no, y va a entrar el gachón. Con dos cojones ahí.
Anda, sí, sí, sí. ¿Qué vas a hacer, tío? Joder. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Me cago en... ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Fua! Yo soy cabrón, ¿eh? Hijos de puta. Yo, espérame que me recupere, macho. Yo, de verdad, tío. Vaya pedazo de juego, tío, de los que me gustan a mí, tío. Joder, que me he cargado, es que me he cargado la silla, vamos. Que me he cargado la silla, vamos. La pata se ha partido, vamos. Del bote que he pegado. Espérate un momentito, yo, que tengo el corazón ahora mismo que me va a salir del pecho. Bueno, ya. Un poquito, bueno, ya no. Medio. Pues bueno, chavales. Si os gusta este tipo de vídeo, os ha gustado el vídeo, pues nada, darle un me gusta, ¿vale? Comentarlo y comentar algo si queréis. Y si os gusta, pues subiré más vídeos como este, ¿vale? Si no estáis suscritos al canal, os invito a que os suscribáis, ¿vale? Que es gratis, que no cuesta nada, que eso tampoco va a salir una rotura de muñeca por darle al ratoncito, ¿vale? Y nada, seguiré subiendo más gameplay, más vídeos y yo, de verdad, muchas gracias a Juan Morales y a Franklin GTA, tío, por recomendarme este vídeo, tío. Me ha gustado muchísimo, he disfrutado como un enano. Aunque me he pegado un par de sustos, pero me encanta, tío. Muchas gracias a los dos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Lo dicho, suscribir al canal si no estáis, comentar el vídeo y compartirlo, ¿vale? Pues nada, desde el sur de España os saluda Pegasus de Pegasus Clan. Ser bueno, adiós.